Son las 8:15, es panelista nuestro, pero lo queremos entrevistar esta mañana en su doble rol y me atrevería a decir que nada más coyuntural que esto, de querellante en los casos de Procultura y Democracia Viva. Nos referimos al abogado Pablo Tolosa. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, muchas gracias por recibir esta llamada. Hola, buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Bien, pues, espero que tú también, Pablo. Sí, estoy bien. Ya, qué bueno. Bueno, a ver, prisión preventiva para la diputada Catalina Pérez. ¿Qué antecedentes concretos permiten argumentar en tu consideración que ella es un peligro para la sociedad y que debería tener esta medida cautelar? Bueno, ayer el tribunal, Patricio, determinó que al final la diputada Catalina Pérez quedara con arresto domiciliario total. Sin perjuicio que el propio tribunal hace referencia a que efectivamente ella sería un peligro para la sociedad y que además habían antecedentes para pensar que podía estar en riesgo la investigación con el hecho de que ella permaneciera sin una medida intrusiva o una medida cautelar intensiva. Pero el juez determinó que si los otros dos coimputados, son 4, estaban actualmente con arresto domiciliario total, Daniel Andrade y Pafuica, y que Carlos Contreras, respecto de esta, que es el exeremi, respecto de esta causa, también está con arresto domiciliario. Ahora uno dice, esta prisión preventiva, sí, lo hace que posteriormente se le formalizó por 8 delitos más, reiterados fraude al fisco. Entonces, a raíz de esa nueva formalización, fue que está en prisión preventiva. La juez entendió que por una medida de equidad, podríamos decirlo, de esa manera, la diputada Catalina Pérez tenía que permanecer con arresto domiciliario total y no con prisión preventiva como había sido solicitado por el Ministerio Público y por nosotros también. Ya, o sea, hacer equivalencia de cargos, misma medida cautelar. Ese sería un poco el espíritu. Eso fue el espíritu. Es decir, obviamente que si Catalina Pérez hubiese sido formalizada al mismo momento de los otros coimputados, habría terminado en prisión preventiva. Eso es en síntesis o en fácil el racionamiento del tribunal. Sí, te lo pregunto porque hay un clima de opinión pública, Pablo, que lo hemos hablado aquí cuando has participado como panelista, no ahora como entrevistado y abogado, en el que se hace cuestión no solamente en la procedencia de las medidas cautelares, sino en la equidad con la que se ejecutan, ¿no? Tú sabes, hemos hablado aquí de todos los casos de alto impacto público donde se han implementado o no medidas cautelares. ¿Qué podrías decir sobre eso, teniendo en consideración ese clima de opinión pública en relación a este caso específico y a la persona de la diputada Pérez? Mira, yo creo, si bien es cierto, de ayer, después de la audiencia señalaba que, primero, de respecto de las medidas cautelares, y en base al artículo 140 del Código Procesal Penal, de las 3 condiciones se habían dado las 3, es decir, se habían dado las 2 primeras y la necesidad cautelar y la tercera, que fue la que se argumentó. Primero, estamos conformes porque obviamente el Tribunal de Garantía respecto al caso de Catalina Pérez entiende que a este momento procesal de la causa se encuentra acreditada la existencia de 3 delitos reiterados fraude al fisco. En segundo lugar, que respecto a la letra B, que la participación de Catalina Pérez en estos ilícitos está también acreditada. Ya tendrá que verse si es para el Consejo del Estado, estamos hablando de un cómplice, para la Fiscalía y nosotros autor. Eventualmente también la defensa dijo, podría eventualmente también ser un encubridor. Pero desde nuestro punto de vista también está acreditada su participación en estos delitos. Y lo que quedaba era precisamente determinar cuál era la medida cautelar necesaria para resguardar la investigación. Y creo que el razonamiento que hizo la juez
es bien importante, y es bien importante, yo te diría que desde un punto de vista académico, porque ella lo que señala es, mire, está acreditado esto, está acreditado este otro. Efectivamente, a raíz de todas las situaciones que aparecen posterior a que se da a conocer por el medio periodístico en Antofagasta Timeline esta noticia, y un poco antes también, cuando ya estaba dando vuelta esta situación, ella hace una serie de indicaciones, aseveraciones respecto de se pone de acuerdo con los otros coimputados, esto que hemos escuchado de ponerle un loquito en la puerta, anda, no sé, habla con los conserjes, dile a los conserjes tal cosa, si necesitas plata yo tengo, échense la culpa a ustedes, coordinemos esto. Es decir, todo eso, la juez, que uno en la actualidad, yo hablaba con tanto el fiscal como la abogado del Estado, que con nosotros ya llevamos, yo en la causa de democracia había, Patricio, llevo 2 años, en cultura 18 meses. Sí. Entonces, ya todos estos chats yo lo he visto ya muchísimas veces y por tanto... Pero Pablo, para explicarlo de la manera más directa posible, tú como abogado querellante, tú en representación de, ¿no? Sostienes que Catalina Pérez es autora, ¿no? Lo que dice la defensa de Catalina Pérez es que ¿dónde está la prueba que dice que ella es autora? Porque, déjame decirlo así, en un lenguaje no de abogado, ¿no? Que Catalina Pérez haya sido pareja de Daniel Andrade y que a su vez el ex seremi de vivienda haya sido su ex jefe de gabinete, da para desconfiar. Pero eso no convierte automáticamente la situación en una donde la diputada Pérez haya cometido el delito. Entonces, ahí, Pablo, te pido la mayor didáctica posible, ¿no? ¿Por qué es autora? ¿No? O sea, ¿dónde está la prueba que determina que es autora en tu consideración como abogado querellante? Mira, y por eso te decía que la resolución de la juez de garantía es muy buena desde ese punto de vista. Porque la juez de garantía dice, y un poco salvando esta discusión, dice, sí, efectivamente hay un momento dentro del proceso o dentro de la comisión del delito donde el delito se consume. Y es el momento de la suscripción del convenio. Por tanto, hay que irse hacia atrás, es decir, qué pasó, qué eventos se generaron hacia atrás para poder determinar si ella fue autora o no, o es parte o no de este delito. Y ella dice, y siempre ha sostenido la defensa, dice, mire, hacia atrás lo que aparece es lo del contrato. Sí aparecen cosas hacia adelante, es decir, al momento en que se da a conocer, o se iba a dar supuestamente a conocer, que ya había indicios de situación. La defensa ha dicho, mire, pero para adelante ya se consumó, por tanto, en el peor de los casos eso sería encubridor del delito, en el peor de los casos. La juez dice, y ahí un poco sostiene lo siguiente, durante el periodo de la suscripción del convenio y durante la ejecución del convenio, los teléfonos tanto de Andrade, Contreras y Catalina Pérez están borrados. Sus conversaciones de WhatsApp, entre ellos. Obviamente la Catalina Pérez con Daniel Andrade no, salvo algunas partes que ella en su oportunidad señaló, mire, esto es solo para resguardar mi intimidad. Pero nunca se ha referido a aquella parte que borró todas las conversaciones con Carlos Andrade. Entonces lo que dijo la juez, Carlos Contreras, sí. Entonces lo que dijo ayer la juez es, en materia penal y en derecho están las pruebas indiciarias, es decir, de algo de un indicio uno puede sacar una conclusión. Pablo, para que lo entienda, yo no sé cuál es el porcentaje, pero imagínate que el 99% de la gente que nos está viendo y escuchando no es abogado, ¿no? El hecho de que haya algo borrado sin que no sepamos qué es, ¿permitiría entonces judicialmente deducir que ahí hay una culpabilidad? No, pero no necesariamente. ¿Ya? Pero si tú a esa parte que está borrada, ¿ya? Hace una línea, una especie de línea de suma. Oye, está borrado. Más, le sumas el hecho que
Lo que no está borrado y que es posterior son conversaciones tendientes a ocultar la situación. Échense la culpa a ustedes. De hecho, Patricio, algo que a mí se me había olvidado. Hay una conversación entre ellos antes de que este caso se dé a la luz. Y ellos coordinan en un WhatsApp lo que va a ocurrir posteriormente. Uh-huh. Ella dice, yo le voy a echar las culpas a ustedes porque la mujer no puede estar, y voy a pedir, y les parece, voy a pedir a Contraloría que se pronuncie. Es exactamente lo que ocurrió semanas después. Es decir, obviamente que hay una concertación ahí. Uh-huh. Es decir, no, sí, mi única pregunta, Pablo, y para cerrar, porque después te tengo que preguntar sobre Procultura y no puedo dejar pocos minutos para eso. Mi única pregunta es si esas deducciones son las que permiten llegar a la conclusión de que hay un delito más que una prueba, ¿no? Exactamente, las conclusiones, porque efectivamente el periodo donde uno podría eventualmente sacar la información está borrada. Ahora, lo último que hay es antes, cuando obviamente Catalina Pérez le señala y acompaña a Daniel Andrade a buscar el contrato de arriendo, que era fundamental porque no le podían dar a Democracia Viva suscribir los convenios porque necesitaban planes de giro. Uh-huh. Y para eso Impuesto Interno necesitaba un domicilio. Y ahí es cuando ellos le piden a una persona, Cecilia Millán, le piden si le podía prestar el domicilio para poder hacer esta situación. Y Cecilia Millán cuenta que efectivamente ella lo hace, que después fue Catalina Pérez con Daniel Andrade, que hablan, porque ella también era militante de Revolución Democrática, hablan algo de política y también hablan sobre y ellos le comentan, es decir, ambos, le comentan sobre el trabajo de la fundación y qué va a hacer la fundación. Sí. Entonces, eso sería antes, obviamente, la situación después, en el medio de la ejecución, aparece, y yo entiendo lo que la gente de repente diga, oye, pareciera, pero es la suma, y eso es lo que la juez determinó. Mire, la suma de todo esto me da una imagen de lo que ocurrió hacia atrás, porque obviamente hay situaciones que no se pueden probar, porque no está la foto, obviamente, que aparezcan los tres, que sería extraordinario, sería súper fácil que estuviera foto de los tres firmando el convenio. Sí. Eso, esa parte no está. Ya, estamos conversando con el abogado Pablo Tolosa. Pablo, vamos a Procultura, ¿te parece? Me cambio de chaqueta. Porque, claro, pero mira, a ver, en el mismo ejercicio didáctico que estamos haciendo y que te agradezco porque es muy interesante, hablando del fiscal, no quiero meterte en el tema de las filtraciones, pero sí preguntarte lo siguiente que se deriva de las filtraciones. Se sabe que el fiscal pidió en 2 ocasiones intervenir el teléfono del presidente de la República, lo cual fue denegado. Luego se sabe de una conversación del presidente de la República con una persona, con una ciudadana, la ciudadana Josefina Uneus, que fue intervenida por error, porque no es imputada en la causa, ¿no? Y además eso se filtra. Bueno, mi pregunta, mi primera pregunta es la siguiente. ¿No afecta eso la credibilidad pública de la investigación? ¿No podría eso hacer que se dedujera o se pensara que el fiscal estaba buscando la manera de llegar al presidente de la República más que siguiendo una línea de investigación? Yo creo que no. Primero, en el caso de la conversación con Josefina Uneus, ¿sí? Yo tengo acceso a la carpeta, porque soy querellante. Sí. Por lo tanto, tú sabes más que lo que sabemos nosotros. Claro, sí. Exactamente. Y en ese sentido, lo que yo te podría decir es que sobre todo en esa conversación con Josefina Uneus, hay varias partes que están borradas. Uh-huh. Es decir, y es probable, y además, y que nadie ha hecho presente eso, en cada una de las carpetas. A ver, estos son tantos juicios o tantas carpetas como causas hay. Es decir, esto de Procultura parte hace 18 meses atrás, más o menos, con una querella que presenté yo en Antofagasta.
Así parte esto. Y después se empieza con esta presentación de Antofagasta, se empieza a extender esta situación en el país. Y por tanto, en cada uno de estos lugares, en cada una de estas regiones, se empieza a abrir una carpeta investigativa. Por tanto, no hay una carpeta única, sino que es una suma de carpetas. En cada una de estas carpetas, en la última o penúltima hoja, y ahí no estoy cubriendo mi inferencia, el fiscal Cooper señala: se excluyen de esta carpeta los folios tanto, 10, 15 hojas distintas, saltadas, otras seguidas, porque pueden afectar la honra de las personas. Ya, o sea, lo que tú señalas, Pablo, es que en la forma en que el fiscal libera las carpetas y restringe información, tú ves una intención de, por decirlo así, de separar la figura presidencial y su rol de jefe de Estado de su eventual participación o de su eventual vinculación con los hechos investigados. Claro. Ahora, obviamente que... por favor, si me puedes contestar, porque te lo pregunto, porque sí, no te olvides que el oficialismo o un sector del oficialismo está hablando de espionaje político. No, a ver, yo creo que acá, Patricio, en primer lugar, y es bien importante entender eso, las instituciones, y la frase de instituciones funcionan del presidente Lago, que lo hemos repetido 500.000 veces de la historia, yo creo que hay que dejar que las instituciones trabajen. Y que trabajen completo el sistema. Es decir, acá efectivamente, por lo que se señala, a todo esto, Patricio, son 55.000 hojas, por tanto, no todo lo que sale en la prensa, no todo lo que sale en la prensa yo lo sé, porque no he tenido el tiempo para leer 55.000 hojas. Ya, o sea, no has terminado de leerla, obviamente. No la he terminado de leer, y por eso también muchos reclaman qué pasa con el Consejo del Estado. Obviamente que el Consejo del Estado está igual que yo, leyendo hoja por hoja, y un libro de 55.000 hojas no es fácil de leer. Entonces, hay que ir analizando, y obviamente la prensa ha sido mucho más rápido que lo que somos los querellantes, porque estamos buscando cosas distintas. Tal como se ha señalado la conversación de Josefina Uneus con el presidente, si uno la analiza desde el punto de vista penal, la verdad que no tiene mucha relevancia penal. Entonces ahora objetivamente. Entonces ahora yo te pregunto, Pablo, mira, la verdad es que me quedaría contigo media hora más, pero como se acabó el tiempo voy a tener que apurar un poquito. Entonces, a propósito de lo último que dijiste, yo te pregunto, ¿hay por de pronto en la revisión de las carpetas que has hecho como abogado querellante pruebas concretas de financiamiento irregular en las campañas del otrora candidato Boric, o por de pronto es algo que se está infiriendo o se está investigando? Yo creo que es algo que se está investigando. Yo creo que uno tiene que ser... Yo en esto, Patricio, no me pierdo. Yo soy súper responsable. Yo creo que sí. En primer lugar, sí creo que se le agregó a esta ya trama de Procultura el tema del financiamiento ilegal de la política. Creo que sí hay. Creo que... Y pruebas concretas, creo que el hecho de Limache es lo más claro. Es decir... Es evidente que se compró una casa, que la compró el padre de Alberto Larraín, que esa casa fue restaurada, que Procultura, hasta ahí no habría ningún problema si esa hubiese sido sede de un candidato alcalde del Frente Amplio, ningún problema, porque la compró un señor y ese señor la puso a disposición, y eso no hay ningún problema si es que lo declararon así en el servicio electoral. Pero esa casa estaba arrendada por Procultura, es decir, Procultura le pagaba un arriendo, por tanto ya no era la casa del señor Larraín padre, sino que era una casa de Procultura. Y de acuerdo a los antecedentes, en esa casa, en el segundo piso de esa casa, funcionaba Procultura, y en el primer piso funcionaba como comando de una sede. Eso parece muy claro, ¿no? En relación a Sebastián Balbontín, ex candidato alcalde de Limache. Eso es claro. ¿Ya? En relación al financiamiento de la campaña de Boric, no aún.
Respecto de lo otro, lo que aparece ni siquiera es el tema de Josefina Uneus. Aparece en otra conversación en la cual de dos personas que sí estaban, que expresamente se había pedido su intervención telefónica. Ahora, no todas las intervenciones telefónicas las solicitó el fiscal Cooper, porque recuerda que, tal como dije al principio, estas se fueron abriendo en distintas regiones, por tanto, muchas de ellas fueron solicitadas por los fiscales regionales que tenían la investigación en ese momento, antes que se unificara la investigación, primero en Palma y después en Cooper. Una conversación entre dos personas que tenían autorizado la intervención telefónica, aparece una conversación de una tercera persona que señala esta frase de que se le debía plata por parte de Procultura, y Alberto Larraín le habría dicho que no tenía, que no le iba a pagar porque esa plata habría ido a la cuenta del presidente. Pablo, yo como te decía, me quedaría contigo mucho rato, pero tengo que cerrar ahora mismo. Entonces, el resumen de lo que acabas de decir es, eso abre una línea de investigación, pero no es aún una prueba, ¿no? Exactamente. Esto abre una línea de investigación. Sí, yo creo que en esto tenemos que ser, para que la gente entienda y para que uno también, uno tiene que ser serio en esto. Sí. Esto abre una línea de investigación. Nadie puede aseverar una cosa que no es investigable. Obviamente que es investigable porque es un hallazgo que no estaba, que no se sabía, y eso tendrá que determinar una línea de investigación respecto a esta situación del presidente de la República. Como también... Y terminando, yo creo que en primer lugar es obvio que en esta causa se va a formalizar. Ahora la pregunta es ¿cuándo y a cuántas personas? ¿A quiénes? Claro, sí. Y en segundo lugar, tampoco me extrañaría que se terminara formalizando, previo obviamente desafuero, de algún gobernador regional. Pablo Tolosa, nos quedó el tema de los gobiernos regionales, que era tremendo. Parece que vamos a tener que hacer la segunda parte de esta entrevista, pero por de pronto te damos las gracias y te esperamos en una próxima conversación. Tú sabes que esto ahora empieza el panel, bien lo sabes, te consta, así que por eso tenemos que cortar. Sí, porque si no me van a retar los copanelistas. Eso, gracias Pablo Tolosa, que tengas un buen día. No, gracias a ti, Patricio, un abrazo. Ahí estaba el abogado Pablo Tolosa, querellante en los casos de Procultura y Democracia Viva, explicando, más allá de las opiniones que legítimamente ustedes que están viendo y escuchando tengan, creo que lo hizo de una manera didáctica, ¿no? El estado de las investigaciones y la validez de las pruebas, o por de pronto no de pruebas, sino de meras líneas de investigación, para ir haciendo ciertas afirmaciones como aquellas en las que ha ido incurriendo el sistema político y la opinión pública. Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos a continuar con estas conversaciones en nuestro panel de cada mañana.